Continúo con esta segunda parte y lo que corresponde al sermón de Génesis capítulo 50, la última lección que el Señor me ha permitido presentarles de este hermoso libro. Lo que vamos a ver en la parte del sermón son las lecciones que nos da el capítulo 50 aplicadas a nosotros. Son dos lecciones muy importantes que vamos a ver. Y la primera lección trata acerca de la esperanza frente a la muerte. Esa es la lección que aquí se nos presenta, esperanza frente a la muerte. Es muy interesante cuando hablamos de la esperanza frente a la muerte. Yo puedo decir que todos nosotros sabemos que vamos a morir, pero realmente ninguno está preparado para la muerte, aún siendo cristianos. Porque ¿qué es lo que sucede para los que ya lo hemos vivido cuando han muerto nuestros progenitores? Sufrí mucho cuando murió mi padre, sufrí quizás aún más cuando murió mi madre, a pesar de que se había entregado a Cristo. En el caso de mi suegra, ella sufrió, de la madre de mi esposa, mi suegra, sufrió en su muerte a pesar de que ella se había entregado a Cristo y se entregó de corazón. Es decir, el sufrimiento siempre es fuerte, pero hay una esperanza que la palabra de Dios nos presenta frente a la muerte. La forma como una persona aborda la muerte dice mucho de ella, sea que se trate de su propia muerte o la de otra persona. Algunos caminan hacia el final de la vida con temor y duda, mientras que otros lo enfrentan con fe y confianza. La esperanza sostiene a los creyentes a la hora de la muerte. Esa es la realidad. Esa es la pura realidad. Y vamos a ver algunos de esos aspectos. Vamos a ver cómo se enfrentó la muerte de este libro de Génesis, sobre todo en la vida de Jacob. Los encuentros de Jacob con la muerte produjeron respuestas diversas a lo largo de su vida. Sin embargo, cuando se enfrentó a su propia muerte, dirigió la mirada al futuro de su familia y al cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso dice en Hebreos 11:21, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Vivir con rectitud en un mundo de pecado nunca es fácil. Esa es una realidad. Vivir con rectitud en un mundo de pecado nunca es fácil. Y el pueblo de Dios siempre ha tenido que luchar contra las tentaciones del egoísmo, las tentaciones del engaño, las tentaciones de la obstinación, las tentaciones y los deslices de integridad para mantener su compromiso con Dios. Sin embargo, con Jacob, estas tentaciones parecen haber sido aumentadas. A lo largo de gran parte de la vida del patriarca, parecía estar viajando por un sendero lleno de baches
y de obstáculos que hicieron sus días difíciles y dañaron su testimonio espiritual como hombre de Dios. Cuando vio aquella túnica ensangrentada de José y asumió que su hijo había muerto, él perdió la esperanza en la vida misma. La Escritura nos enseña, ya lo hemos estudiado ampliamente en Génesis 37, que a él le enseñan la túnica, la reconoce y establece de que era la túnica especial que le había hecho a su hijo Jacob. Y dice que él lloró, él tuvo duelo. Dice que se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir ningún consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Era como que si toda la esperanza y el gozo habían sido drenados de él. En ese momento entró en un túnel oscuro, podemos decir, que parecía no tener fin, sin ninguna luz al final del mismo. Y yo, cuando estoy hablando de este túnel oscuro que parece no tener luz, les ilustro con lo siguiente. Quizás hace unos 20 años o un poco más, en mi andar como siervo de Dios, y hablo de los encuentros iberoamericanos, en el último día los hermanos nos llevaban a paseos, y uno de los paseos que me acuerdo que fuimos a un Pan American Lecture Chic con mi esposa, y nos llevaron a las ruinas de Chichén Itzá, y es un túnel largo que solo cabe una persona caminando en un sentido. De repente yo sentí que moría, sentí que ahogaba. Tuve que regresar en contra de aquel túnel oscuro, y la hermandad eran como 50 o más personas. Ni podía entender lo que a mí me estaba pasando. Pude salir, pude vivir. Yo creí que ese día era último día de vida. Posteriormente tuve situaciones semejantes aún estando aquí en casa. El caso es que, médicamente hablando, se estableció que yo comencé a padecer de ataque de pánico. Y yo no le deseo eso, ni cualquier enfermedad es buena. Yo no le deseo eso a nadie. El ataque de pánico es algo que uno siente que va a morir. Hace poco, en un jardín zoológico, visitando a nuestros nietos, fuimos a ese jardín zoológico y había un lugar de encerramiento. Y yo nomás entré unos 5 pasos y dije: no, yo me regreso y los espero, porque sentí que tendría ese ataque de pánico. Por eso es que les estoy diciendo, es que era, en el caso de la muerte, como que si toda la esperanza y el gozo habían sido drenados de él. En ese momento entró en ese túnel oscuro que parecía por tener fin, sin ninguna luz al final del mismo. Años después, la sequía y el hambre pusieron en peligro a toda la familia. Los hijos de Jacob fueron a Egipto por grano y regresaron de Egipto con la noticia de que José estaba vivo y era un gobernador poderoso en el gobierno. También revelaron que se habían hecho arreglos con la bendición de Faraón para que toda la familia se trasladara a Egipto. Habían de vivir cerca de José y disfrutar de lo mejor que la tierra tenía para ofrecer.
A medida que Jacob y su familia comenzaron ese largo viaje de Hebrón a Egipto, se detuvieron en Beerseba. Allí el patriarca ofreció sacrificio a Dios. Recordemos lo que nos dice Génesis 46:1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a José a sus hermanos. Después de tantos años estaba empezando a darse cuenta de la grandeza, de la misericordia y la gracia de Dios, que había preservado a José y permitiría que toda la familia se uniera en Egipto. La familia de Jacob había pasado por muchos momentos buenos y malos, victorias y derrotas, ocasiones alegres que se convirtieron en dolores de corazón debido a celos y conflictos pecaminosos. A través de todo esto, la mano providencial de Dios había estado obrando en sus vidas. Jacob descubrió por experiencia que las promesas de Dios eran verdaderas. El padre, que una vez dijo que descendería a su tumba enlutado, en realidad murió sabiendo que sus descendientes un día volverían a Canaán y recibirían la tierra como herencia dada por Dios. Bueno, eso es lo que nosotros vemos en Génesis, antiguo testamentariamente hablando. Pero veamos lo que podemos ver desde los tiempos nuevo testamentarios. En el Nuevo Testamento y en la vida de los seguidores de Cristo, el Nuevo Testamento contiene varios ejemplos de personas que recibieron esperanza de la muerte de Jesús en la cruz. Voy a mencionar 3 de estas situaciones. La número 1, un ladrón no identificado que murió junto con Jesús, recibió esperanza cuando Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues Lucas 23, 42 y 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Número 2. Esteban fue sustentado por la esperanza a medida que se acercaba a la muerte. Por lo que sabemos, fue el primer mártir cristiano. ¿Cómo es que él pudo orar por los que le apedreaban? Dice en Hechos 7:60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, la respuesta tiene que ser que él había oído hablar de la oración de perdón de Jesús en la cruz. Miren lo que nos dice Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sus vestidos, echaron suertes. También Esteban sabía de la resurrección de Jesús, sabía de su ascensión al cielo como el divino Hijo del Hombre. Dice en Hechos 7:56, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Estas verdades le dieron esperanza. Al morir, creía que, al igual que Jesús, había prometido al ladrón moribundo que estaría con él en el paraíso. Lucas 23:43.
Y por último tenemos el caso, el número 3, de Saulo de Tarso, más adelante conocido como el apóstol Pablo. Saulo de Tarso es el ejemplo clásico de cómo un creyente abordó con esperanza la vida y la muerte. Sus palabras de despedida fueron las siguientes. Vayamos a 2 Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Según de Timoteo 4, 7 y 8. Como cristianos, compartimos la misma esperanza. Al igual que estos grandes hombres de Dios, todos los que obedecen el Evangelio y viven en obediencia fiel a la voluntad de Dios, pueden esperar una gloriosa recepción en esa ciudad, como dice la Escritura, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver, hermanos, en esta lección que nos presenta aquí la palabra de nuestro Señor en el sentido de la esperanza frente a la muerte. Es una realidad. Hay esperanza para los hijos de Dios, las hijas de Dios, cuando nos enfrentamos a la muerte. La última lección que quiero presentarles es cómo subsanar relaciones rotas. Y esto es bien importante. Y es algo muy corto que les voy a presentar, y con esto concluyo mi fabuloso estudio, porque para mí es fabuloso el estudio del libro de Génesis. Cómo subsanar relaciones rotas, que está comprendido en los versos 15 al 21. Por supuesto, no los vamos a estudiar porque ya los hemos estudiado ampliamente. Pero lo primero que le puedo decir es que el perdón es necesario para enmendar relaciones rotas. Si no hay perdón, no se pueden enmendar las relaciones rotas. Esta verdad la vemos en la historia de José. Él fue vendido como esclavo por sus hermanos. Y usted póngase en los zapatos de José. No lo vea como una historia que ahí está escrita en las Sagradas Escrituras, en este capítulo 50, y como una historieta, bueno, esto pasó y punto. No, póngase en los zapatos de José, cuando fue vendido como esclavo por sus hermanos. Y fíjense bien, no solo fue vendido, sino eran vendidos como esclavos. Y mucho después se reunió con ellos, lo cual involucró su arrepentimiento y perdón. Y ya lo hemos visto, cómo es que ellos posteriormente se ve que dudan de ese arrepentimiento, o de ese perdón, mejor dicho. Después de encontrarse con sus hermanos, José amorosamente les dijo que no se entristecieran ni les pesara haberle vendido como esclavo, porque Dios realmente le había enviado delante de ellos para preservación de vida en la tierra. Usted lo sabe bien cuando estudiamos el capítulo 45, los versos 4 y 5. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
José fue un ejemplo temprano de lo que Pablo tenía en mente cuando amonestó a los efesios como miembros de la familia espiritual de Dios. Miren lo que nos dice Efesios 4:32. Ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios promete que nunca más acordarse de nuestros pecados. Miren lo que nos dice en Hebreos 10:17. Añade lo siguiente: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es decir, no reprocharnos, mejor dicho, por nuestros pecados. Sin embargo, para los seres humanos no es fácil hacerlo, hermanos, se los digo con claridad. Para los seres humanos no es fácil hacerlo. Yo tengo una relación mala con uno de mis hermanos. Yo no la quisiera tener, hermanos, de corazón se los digo. Pero este de mis hermanos sanguíneos, se lo aclaro, él no quiere nada conmigo. Y yo no vivo tranquilo por eso. Pero Dios sabe que yo no quiero vivir así. No importa que él sea un blasfemo, no importa que sea un ateo, no importa que niegue a Dios. Pero yo no quisiera eso. Les abro con mi corazón, hermanos. Es la realidad. Tenemos que luchar, hermanos, para perdonar de todo corazón y resistir la tentación a guardar rencor contra otros. Esa es la realidad. Es una de las tantas enseñanzas que nos presenta desde Génesis 37 hasta el final, cuando José fue vendido y que con el pasar de los años, los 20 años que habían pasado, José disfrutó ese encuentro. Quiero terminar diciendo lo siguiente. La historia de José y sus hermanos muestra la necesidad fundamental de un verdadero arrepentimiento, de un verdadero perdón y de una verdadera reconciliación. Esa es la realidad que aprendemos al llegar al final del libro de Génesis, en este capítulo 50. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a restablecer enemistades que a lo mejor nos puedan estar carcomiendo nuestras vidas y a lo mejor estar carcomiendo nuestro camino al cielo. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dios me hace feliz a mí. ¿Por qué? Porque Él me ha permitido llegar a un final, no de mi vida. No sé si mañana estaré bajo la tumba o en la tumba. Pero Dios me ha permitido lo que le pedí, que pudiera llegar al final de Génesis 50. Gracias doy a Él y a nadie más que a Él. Ahí quedan los estudios grabados para cuando usted quiera escucharlos desde el primero hasta el último, el que usted desee escuchar. Ahí depende de usted que de veras se interese por el estudio de su palabra. Esa es la realidad, que nosotros como siervos de Dios somos utilizados para ello. Vamos a tener la oración final de agradecimiento y posteriormente les ruego que se queden un rato más por el anuncio que les voy a presentar. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo por haberme permitido
como iglesia, como persona, como siervo tuyo, el haber presentado este estudio final este 9 de julio de año 2023, que felizmente lo hemos concluido. Permite pues que cada mensaje presentado nos sirva de gran ayuda para nuestro crecimiento en Cristo Jesús y para esa lucha, ese camino que buscamos de estar eternamente contigo. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ya les había hablado algo, pero se lo voy a decir ahora. A partir del domingo 16 de julio, año 2023, con la ayuda del Señor voy a dar inicio al estudio del libro de Éxodo. Ya tengo preparada la primera lección y se las muestro para evidencia de que a mí me interesa prepararme con tiempo. Esa es la realidad. No soy de las personas de improvisar palabra de Dios, porque la palabra de Dios es muy delicada. Entonces, yo espero que, comenzando con su servidor y cada uno de ustedes, nos gocemos en este nuevo estudio. Vamos a tratar con el hermano Nelson de hacer un formato que a ustedes les sea más fácil encontrar las lecciones en una forma correlativa, como quien dice número 1, 2, 3, hasta infinito. Y como le digo a ustedes, yo sé que son el día domingo que muchos están reunidos como iglesia, pero les digo que después, si usted le place, pues comparta estos mensajes con la iglesia del Señor. Hace poco me escribió un hermano de Ecuador, de Quito, Ecuador, en esta semana, no tiene ni 3 días que me escribió y me dice: hermano, me gustaría, muy sencillo, el hermano tiene un grupo de hermanos que les enseña, me gustaría que me compartiera las lecciones si las tiene en PDF. Y yo le dije: mire, hermano, es difícil eso, le dije, pero las lecciones están grabadas, y le di un resumen de todo lo que enseño. Y hermano, usted puede ponerle cada mensaje como usted lo desee, como usted lo organice a la iglesia. No importa que no me estén viendo, lo que importa es que estén oyéndole. Y póngales el micrófono de su congregación para que oigan más claramente. Y es una manera pues de que yo le puedo ayudar y contribuir a esa petición que usted me hace. Y él me responde: hermano, tomaré muy en cuenta lo que usted me está diciendo y lo voy a hacer. Qué bueno que hay hermanos que hacen esto, pues, con el fin de que la palabra corra. Yo no estoy haciendo protagonismo por mi persona. El protagonismo único es predicar la palabra de nuestro Señor. Eso es lo que me interesa. Y el Señor nos usa para que su palabra pueda ser oída, pueda ser escuchada y pueda ser obedecida. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, es mi oración.